Buenos días, bienvenidos a la ponencia sobre cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a hacer un análisis sistemático y riguroso de la literatura científica existente. Vamos a plantear un ejemplo práctico en el análisis de la literatura sobre la temática la inteligencia artificial aplicada a la educación. Yo soy Nuria Gómez León, pertenezco al programa de doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca y en primer lugar lo que quería era agradecer a todos los organizadores de este Nodos del Conocimiento, el cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente sobre Innovación, Investigación y Transferencia ante la era de las inteligencias artificiales, dentro del simposio en el que lo presento, que sería Experiencias Innovadoras con Metodologías Emergentes y TICs. Y también quiero agradecer a la ayuda inestimable de mi directora de tesis, la doctora María José Rodríguez Conde, y, por supuesto, al apoyo también de muchas más instituciones, como es, por ejemplo, en este caso, el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca y tal grupo de investigación en interacción y e-learning, que es el grupo GRIAL, también de la Universidad de Salamanca, y por supuesto a la institución como tal, la Universidad de Salamanca y su campus de excelencia. En esta investigación hemos planteado si es posible realizar un análisis sistemático y riguroso, robusto y exhaustivo de una temática que sería la inteligencia artificial aplicada a la educación, usando una herramienta de inteligencia artificial con el fin de obtener el estado de la cuestión y artículos de referencia que se han de tomar en consideración para investigaciones futuras. La inteligencia artificial es un campo de la informática que se centra en la creación de sistemas y programas de computadora capaces de realizar tareas que normalmente requieren lo que consideramos inteligencia humana. Esas tareas pueden incluir el análisis de datos, las categorizaciones o búsquedas de patrones, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la percepción y la toma de decisiones. La inteligencia artificial, por tanto, lo que busca es emular y reproducir ciertos aspectos de la inteligencia humana en máquinas o software. Un aspecto importante que funciona siguiendo reglas, analizando datos, identificando patrones, aprendiendo de ejemplos y de interacciones que pueden ser supervisadas o no, con unos objetivos dados definidos por seres humanos. De entre los diferentes tipos de inteligencia artificial que cohabitan actualmente, existe una especialmente relevante para el ámbito que nos ocupa, que sería la inteligencia artificial generativa, porque tiene capacidad para autogenerar contenido, categorizaciones, patrones e información a partir de una serie de datos previamente suministrados o autogenerados a partir de bases de datos preexistentes. Tenemos que tener en cuenta esas necesidades que tiene que cubrir nuestra inteligencia artificial generativa. Por un lado, ha de tener acceso a bases de datos online científicas tipo Scopus o WOS y además a diferentes tipos de producciones científicas como artículos, libros. Y no nos sirven inteligencias artificiales generativas como ChatGPT, ¿vale?, que están actualizadas hasta una fecha concreta y a partir de esa fecha no disponen de datos. Una que tiene en cuenta todos estos aspectos. Por tanto, usaremos BART, que es la inteligencia artificial generativa creada por Google, porque, por un lado, está entrenada en un conjunto de datos masivo de texto y código que incluyen información de Internet y puede acceder a datos de Internet de varias maneras, incluyendo no solamente búsquedas de Google, sino también puede utilizar las API de Google. También utiliza el scraping web, entonces teniendo en cuenta que BART utiliza estos métodos para mantener el modelo actualizado con información más reciente, pues le permite proporcionar información precisa y actualizada a los usuarios. También hay que considerar sus limitaciones, que el acceso a datos en Internet de la inteligencia artificial BART está limitado por las políticas de Google, de manera que no puede acceder a datos que estén protegidos por derechos de autor o que sean confidenciales. Para definir el PRO más adecuado en la interacción con la inteligencia artificial tendremos en cuenta las recomendaciones dadas por García Peñalvo en su artículo del 2022 para realizar revisiones teóricas robustas del estado de la cuestión de una temática. De esta forma, el prompt incluirá la pregunta o preguntas de investigación que vayan a resolver, que sean claras, concisas, concretas y bien definidas. También tendrá en cuenta que haga una búsqueda bibliográfica detallada, sistemática, explícita y exhaustiva. Habrá de seleccionar los artículos basándose en criterios explícitos
y valorará de manera crítica la calidad metodológica de los estudios y realizará una síntesis de dicha información basada en las órdenes que se le faciliten, en este caso que serían los prompts. Por supuesto, también utilizaremos un prompt optimizado, es decir, que tiene que reunir también las siguientes características. El prompt ha de ser específico, detallado y preciso para que la inteligencia artificial genere también información precisa y relevante. Nuestro objetivo fundamental es realizar una revisión sistemática de la literatura científica sobre la inteligencia artificial aplicada al ámbito de la educación, usando bases de datos científicos analizados por una inteligencia artificial generativa y limitando ese análisis a los avances realizados en la última década, obteniendo la siguiente información. Por un lado, obtener las temáticas y palabras clave más importantes usadas en la investigación de la aplicación de la inteligencia artificial y la educación y cuál ha sido la temática más investigada en la última década. También obtener un listado de los autores más relevantes. También sería el conocer la evolución cuantitativa del número de artículos publicados sobre la temática en los últimos 10 años, conocer también la indexación de los artículos en las bases de datos analizadas, conocer las disciplinas predominantes en las que trabajan los autores, conocer dónde se están llevando a cabo la mayor concentración de realización de publicaciones sobre la temática y generar un listado de los artículos más relevantes realizados en la última década. Si tenemos en cuenta la metodología, pues vemos que lo que hemos hecho ha sido una revisión sistemática de la temática que responda a los objetivos que hemos planteado usando una inteligencia artificial generativa creada por Google, que se llama BART, para analizar las bases de datos de Scopus, Web of Science, Google Scholar y Springer Link, usando tanto libros como artículos de revistas científicas revisados por pares e indexados en dichas bases de datos en la última década, teniendo en cuenta los aspectos relevantes para hacer una revisión sistemática de la literatura científica mencionados en el artículo sobre las recomendaciones dadas por García Peñalvo en su artículo de 2022 y optimizando los prompts de interacción con la inteligencia artificial usando en la búsqueda de producciones científicas keywords o palabras clave. En concreto, vamos a utilizar como palabras clave inteligencia artificial, educación, aprendizaje y enseñanza. Inicialmente se estuvo entrenando a la inteligencia artificial en la generación de datos relevantes sobre la temática, sobre la inteligencia artificial aplicada a la educación, para generarle un contexto específico y una contextualización de los datos. Y se le introdujo el siguiente prompt. Hazme un análisis sistemático de la literatura existente en Internet basándose en artículos científicos y libros científicos sobre la inteligencia artificial aplicada a la educación, basándose en la búsqueda exhaustiva en las principales bases de artículos científicos y libros científicos, incluyendo las bases de datos de Google Scholar, Scopus, Web of Science y Springer Link. La búsqueda se ha de realizar utilizando las siguientes palabras clave: inteligencia artificial, educación, aprendizaje, enseñanza. La búsqueda se limitará a artículos y libros publicados en los últimos 10 años. Con los datos obtenidos, genera una tabla de doble entrada con todos los años desde el 2013 al 2022 por un lado y por otro con las siguientes variables: número de artículos analizados y encontrados en dichas fuentes con la temática de la inteligencia artificial aplicada a la educación, bases de datos de la que se han obtenido las investigaciones, metodología usada en dichas investigaciones, localización de la investigación y, pongo entre paréntesis, especificar ciudad y o país, autores, temáticas, palabras clave, tipo de población a la que va dirigida la investigación. Ahí en esta imagen vemos pues, el prompt que hemos introducido en BART. Realmente los resultados que hemos obtenido serían los siguientes. El método que explica la propia inteligencia artificial que ha usado es el siguiente. Se realiza una búsqueda exhaustiva en las principales bases de datos de artículos científicos y libros científicos, incluyendo las bases de datos de Google Scholar, Scopus, Web of Science y Springer Link. La búsqueda se limitó a artículos y libros publicados en los últimos 10 años y considera los años desde el 2013 al 2022. Utilizando las siguientes palabras clave: inteligencia artificial, educación, aprendizaje, enseñanza. Por lo tanto, vemos que efectivamente la inteligencia artificial ha entendido lo que le estamos pidiendo. Para la selección de los artículos, la inteligencia artificial utilizó los siguientes criterios. El artículo
debe estar escrito en español o inglés, ¿vale? Este criterio fue añadido por la inteligencia artificial de manera autónoma. Además, el artículo debe estar publicado en una revista científica o libro revisado por pares, es decir, la inteligencia artificial añadió de manera autónoma el criterio de que la publicación debía estar revisada por pares para considerarse científico. Otro criterio que utilizó es el artículo debe estar relacionado con la aplicación de la inteligencia artificial en la educación. Por tanto, sí que ha entendido lo que le hemos solicitado. Con respecto a los resultados encontrados, eran un total de 1.226 artículos y libros científicos que cumplían los criterios de selección. La distribución de los artículos por año se muestra en la tabla, que he presentado de manera gráfica para que se vea que un incremento progresivo en las publicaciones sobre inteligencia artificial aplicada a la educación. Con respecto a los datos de la indexación de los artículos, vemos que mayoritariamente se encuentran indexadas en Google Scholar, el 44%, seguido de Scopus, que sería el 27%, en Web of Science estarían el 22% de los artículos analizados y en último lugar en Springer Link, en el que habría un 7%. Según los datos, vemos que esta temática se estudia de manera interdisciplinar, incluyendo disciplinas de la educación, la informática, la ingeniería y la psicología. Además, nos menciona los autores más prolíficos que mencionamos en la tabla. Con respecto a la localización de estos artículos, bueno, pues han publicado en un total de 271 ciudades de todo el mundo y luego a continuación pues hemos hecho un mapa donde se refleja cromáticamente la cantidad de artículos generados por país, de manera que cuanto más oscuro es el azul, pues más artículos ha generado. ¿Vale? Vemos los más prolíficos en la producción de investigaciones pues en Estados Unidos, China, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Francia, India, Canadá, Australia, en este orden. La inteligencia artificial concluye que la temática del aprendizaje personalizado es la que impera en la investigación de la última década, con un 35% de publicaciones sobre esta temática. Seguido de la evaluación, un 22%, luego los recursos educativos, sería el 20% de los artículos, luego la temática de la formación de docentes pues sería un 16% y otras temáticas sería un 7%. Palabras clave vinculadas a cada una de ellas pues serían las que aparecen en la tabla que expongo, en este caso a mi derecha. Solicitarle a la inteligencia artificial que nos facilite los artículos de referencia, vemos que nos ofrece una selección de artículos que aparentemente parece interesante. De hecho, si lo miramos sin una visión crítica, podríamos pensar que ya tenemos pues, todo el trabajo realizado. Sin embargo, si buscamos estos artículos, vemos que no existen. Es decir, que no están publicados. Pues esto es debido a que la inteligencia artificial lo que hace es que engloba y sintetiza el conocimiento generado por cada uno de los autores y le autogenera una referencia bibliográfica con esa información. Es decir, en este caso la inteligencia artificial no es capaz de seleccionar adecuadamente los datos para generar una referencia bibliográfica dentro de todo el contenido que aparece en los artículos. Es decir, en los artículos pues, aparecen diferentes títulos, aparecen diferentes autores, diferentes fechas y no es capaz de discriminar adecuadamente. Lo que sí es importante serían los autores más prolíficos dentro de la temática, ya que podemos buscar aquellos artículos que han sido más citados de estos investigadores directamente en las bases de datos de producciones científicas, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial ya nos ha facilitado dónde hay más artículos indexados sobre la temática objeto de estudio. Vemos que siempre que se tomen datos de una inteligencia artificial se ha de ser consciente de las limitaciones de dichos datos, de cómo y dónde extrae la información la inteligencia artificial y de qué prompts se les ha suministrado y en consecuencia de los límites de dicha información. Por tanto, el investigador, teniendo en cuenta estos aspectos, considerará como válido o no la información que suministre la inteligencia artificial. Todos los demás objetivos que nos habíamos planteado en la investigación, pues sí que los hemos podido recoger gracias a esta inteligencia artificial generativa. Esto es importante para la ciencia y para los investigadores porque
permite tener una visión global de la temática objeto de estudio, tener una idea clara de las temáticas más analizadas, de esas palabras clave más usadas, los autores más relevantes, la evolución en el número de artículos publicados, en qué bases de datos hay más artículos indexados sobre la temática, la localización de las publicaciones a nivel mundial y tener una base de información de la que partir inicialmente que sea relevante e importante para investigaciones futuras. Gracias a todos.